Amén. Así que oremos. Padre, gracias. Gracias por la bendición que tú nos otorgas de adorarte, de exaltar tu nombre. Gracias por las hermanas que hoy nos guiaron a conectarnos a los millares y millares de ángeles que están en tu presencia adorándote. Mira, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Una vez más, rogamos que tu bendición sea con el predicador. El predicador te necesita. Tu iglesia te necesita. Tanto los que estamos aquí presentes como aquellos que se van a conectar y verán esta exhortación, Padre amado. Esperamos que sea de bendición para tu iglesia. Gracias porque tú has prometido que edificarás tu iglesia. Y yo sé y estoy convencido que tú estás edificando tu iglesia cada día, cada segundo, mientras estemos en este lado de la eternidad. Gracias por la bendición, oh Dios, de adorarte, por permitirnos compartir tu palabra. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes sentarte? Hoy vamos a compartir este tema, por gracia soy salvo, basado en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero antes de nosotros compartir o leer el texto, yo quisiera, amados hermanos, introducir, si pueden prestar atención, introducir el tema con las 5 solas de la Reforma. Quisiera compartir el concepto de cada una de las solas, pero nuestro énfasis será en sola gracia. Amén. Decía un estudioso, y creo que lo he dicho en otra ocasión, que la madre de la enseñanza es la repetición. Y creo que las 5 solas nosotros debemos de leerla una y otra vez, leerla y releerla, y que ellas puedan germinar en nuestro interior, y que por nuestra sangre el concepto de cada una de las solas pueda correr en nuestro interior. Así que las 5 solas empiezan con sola escritura. ¿Qué enseña la sola escritura? La sola escritura declara que la Biblia es nuestra máxima autoridad y que debemos interpretarla a través de la misma palabra. Esto implica no solo pensar en lo que la Biblia dice, sino también implica pensar bíblicamente acerca de todos los temas que la Biblia enseña. La Biblia es la máxima autoridad que ata la conciencia del creyente. Sola escritura. Repito otra vez. La Biblia es la máxima autoridad que ata la conciencia del creyente. El creyente tiene que basar su vida pensando bíblicamente, porque en la Biblia está el pensamiento de Dios. Y el creyente, una vez que esté en Cristo, no debe de pensar como el mundo piensa, sino debe de pensar como Dios piensa. Y el pensamiento de Dios está en la palabra de Dios. Respetamos cualquier persona que tenga una experiencia personal, pero la iglesia, el cristiano, no se dirige o no se guía por experiencias personales. La iglesia de Cristo se rige por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Bueno, amén, amén y amén. Sola gracia nos enseña o nos recuerda que nuestra aceptación delante de Dios no está basada en algo que podamos hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Sola gracia se basa no en algo que tú y yo podamos hacer, sino en algo que ya Dios hizo y que hace en Cristo. No contribuimos absolutamente en nada concerniente a nuestra salvación. Alguien decía que fe más algo más es salvación por obra. Pero fe en Cristo y nada más es salvación por gracia. Por eso que la otra sola es sola fide. Sola fe o la fe sola.
ella nos recuerda que es por la fe que puedo unirme a Cristo y recibir todos sus beneficios. La fe no nos salva. Quien salva es Cristo. Pero la fe es el medio para nosotros ser salvos por medio de Cristo. En una ocasión alguien ilustraba esto de la siguiente manera. Un joven se estaba ahogando en un río y alguien le tiró una soga para sacarlo del río. La soga no fue que salvó a esa persona que se estaba ahogando. La soga fue el medio. Quien lo salvó fue aquel que aló la soga para sacarlo del río. Asimismo, tú y yo nos estábamos ahogando en delitos y pecados, como vamos a ver hoy. Y Cristo fue esa soga que Dios envió porque tú y yo no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Entonces nos regaló la fe, que lo vamos a ver más adelante con más detalles, para que tú y yo seamos salvos por medio de Cristo. La otra sola es solo Cristo. En Cristo solo. Esta declara que la salvación es posible únicamente por la muerte y la resurrección de Cristo. Pues Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. No hay otra manera para llegar a Dios que no sea por medio de Cristo. Y por último, Soli Deo Gloria, esta sola nos recuerda de que todo, absolutamente todo, es para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Entonces, con eso en mente, pongámonos de pie y vamos a leer el texto bíblico, recordando que nuestro énfasis será en sola gracia. Efesios 2, versículo 1 al 10 dice y cita: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Puedes sentar. Nuestro tema: por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. 4 puntos, amados hermanos, que queremos compartir de este texto. 4 puntos que queremos compartir de este texto. Lo primero que nosotros vemos en el texto, y quiero que presten mucha atención, porque en cada punto nosotros vamos a dar cuenta que el protagonista de nuestra salvación no somos nosotros, sino Dios mismo. No somos nosotros, sino Dios mismo. Nosotros no creemos en el 50-50. Hay gente que cree en el 50-50, que Dios toca el corazón y nosotros entonces luchamos por nuestra salvación y nosotros retenemos nuestra salvación. No, la salvación
Únicamente glorifica a Dios desde el principio hasta el final. Entonces, nuestro primer punto que queremos compartir está basado en los versículos 1 al 3. ¿Qué hizo Dios cuando estábamos muertos en pecado por naturaleza caída? ¿Qué hizo Dios? Versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hizo Dios cuando tú y yo nos encontrábamos en esa condición? Cuando los efesios se encontraban en esa condición. ¿Qué hizo Dios? Dios nos dio vida. Un muerto no puede hacer nada por sí solo. Hay un refrán que dice que el muerto con tierra tiene. Y Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero cuando tú y yo estábamos muertos espiritualmente hablando, como estaban los efesios, ¿qué hizo Dios? Él le dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice un estudioso, aquí Pablo nos ayuda a entender la condición del pecador que está desconectado de Dios, en la cual nosotros los creyentes en otro tiempo también estábamos. Es interesante notar que en estos 3 versículos también observamos los 3 enemigos que todo creyente tiene de frente. Ejemplo, el príncipe de la potestad, que es el diablo. Segundo, el mundo, que es un enemigo que tiene el cristiano, el sistema del mundo. Y tercero, la carne. Sigue diciendo este estudioso. Ahora, la buena noticia es que, ¿qué hizo Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Él nos dio vida. Fin de la cita. Si nosotros detenidamente leemos estos 3 versículos, repito otra vez, nos vamos a dar cuenta que en estos 3 versículos están los 3 enemigos que todo creyente vive batallando diariamente: Satanás, el mundo y la carne. Pero cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente hablando, Dios nos dio vida. Y es interesante, hermano, que Dios nos dio vida y nadie obligó a Dios para hacerlo. Todo lo hizo Dios por el puro afecto de su voluntad. Permítame citar el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él nadie lo obligó, Dios nos escogió en Él por su pura gracia, por su pura voluntad. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, no fue porque tú quisiste, no fue porque yo quise, es porque Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Hermano, eso es impresionante. Textos como eso, como Efesios 1, del 3 en adelante, son de los textos que cuando yo lo leo, yo nada más digo, wow. Wow por lo malo que yo fui y que aún todavía soy. Y Dios me escogió. Eso es increíble. Eso es increíble. Increíble. Que Dios nos escogió ante la fundación del mundo, sabiendo lo rebelde y perverso y malvado
que nosotros fuimos y aún ya estando a su lado en ocasiones somos. Pero gloria sea dada a nuestro Dios, que la salvación no es por el mérito humano, sino por su gracia. Hermanos, si la salvación fuera por nuestro esfuerzo, si la salvación fuera por nuestro comportamiento, si la salvación fuera por lo buen que yo me comporto, ninguno de nosotros sería salvo. En este cuerpo caído, fallamos una y otra vez. Y aunque yo sé que tú y yo estamos llamados a la obediencia, y es así, estamos llamados a obedecer. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nosotros en nuestras debilidades, que fue tentado en todo y no pecó. Y nosotros en esta condición caída fallamos, pero podemos encontrar ante el trono de Dios gracia abundante por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida. En Tito capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo le recuerda lo mismo a la audiencia a la cual Tito estaba ministrando allí en Creta. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 1 al 3. El título no inspirado dice justificado por gracia. Dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Fin de la cita. Hermano, el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos da lugar a menospreciar lo que está allá afuera. Hello. Nosotros estamos aquí por la gracia de Cristo. Pero nosotros también éramos lo mismo que ellos. O quizá peor. Pero si estamos aquí es porque nos trajeron. Y nos trajeron por pura gracia. Por pura gracia. Por pura gracia. Ahora es interesante que tanto en Efesios capítulo 2, donde estamos exhortando, vamos a ver ahí qué hizo Dios para salvar a los efesios, a los de Creta, a los judíos que han creído en Cristo y también a nosotros. ¿Qué hizo Dios? Lo vamos a ver aquí en Efesios, pero también lo vamos a ver también ahí en Tito. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios nos salva por gracia para mostrar su gran amor, como decía una de las canciones o las adoraciones. Dios nos salva por gracia para mostrar su gran amor. Versículo 4 al 6 dice y cito: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, yo creo que de los peros más gloriosos que nosotros podemos encontrar en la Biblia, uno son los peros que nos llevan a Dios. Y no sé si ustedes han notado que cada vez que alguien te dice un pero o tú encuentras un pero, como que ese pero nos llama como a una detención.
Porque el pero como que va a cambiar el sentido de lo que se viene hablando. Por ejemplo, creo que lo puse una ilustración en una ocasión. Si alguien me brinda algo de comer y me pregunta cómo estuvo lo que te brindé, y yo le respondo, wow, eso mire, estuvo exquisito. Internamente, esa expresión exquisito que está escuchando la persona que me otorgó la gracia de ese brindis, dentro comienza esa persona a sentir como un gozo por lo que está escuchando en sus oídos. Pero si yo le digo, estuvo exquisito, pero ese pero como que hace una pausa de ese gozo interno y te pone como en atención para que tú escuches cuál es el pero. Pero estuvo muy poca. Fue muy chin. Aquí, el apóstol Pablo describe los versículos 1 al 3, en qué condición se encontraban los efesios, espiritualmente hablando, nosotros mismos en qué condición nos encontramos antes de venir a Cristo. Pero dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia nos salvó. ¡Wow! Impresionante. Nos salvó de pura gracia. William MacDonald hace un comentario y permítame compartirlo, amados hermanos. Dice, la palabra pero Dios indica una de las más significativas, elocuente e inspiradora transición en la Biblia, ya que indica que ha venido un cambio prodigioso. Es un cambio de la fatalidad y la desesperanza del valle de la muerte a los deleites del reino del Hijo. El autor de ese cambio es Dios mismo. Y todo lo hizo por misericordia y gracia, mostrando su gran amor para salvar a pecadores que éramos sus enemigos. Y a pesar de todo esto, nos dio vida juntamente con Cristo, solamente por su gracia. La gracia significa que recibimos la salvación que no merecemos. La recibimos como un regalo, no como algo que ganamos. Y nos viene de Dios, que no tenía obligación de darla. Por estar conectado a Cristo, sigue diciendo William MacDonald, somos vistos como ya liberados de este presente mundo malo y sentados con Cristo en gloria. La clave es que en Cristo hemos sido vivificados, resucitados y sentados en gloria. Fin de la cita. ¡Wow! Hermanos, nosotros los cristianos en Cristo estamos en victoria. Aunque el diablo ruja, aunque nos señalen, aunque digan lo que digan, en Cristo estamos nosotros los creyentes en victoria. Y un coro que dice que en Cristo lo tengo todo y en Cristo puedo vencer. Y cuando viene la prueba, Él me da de su poder. En Cristo lo tenemos todo. Con Cristo estamos nosotros seguros. Dios nos salvó para mostrar su gran amor y lo hizo por pura gracia. Juan 3:16, un versículo que creo que todos lo sabemos, nos dice lo siguiente, y cito: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cristianos tenemos vida eterna en Cristo. Es interesante, amados hermanos, que nosotros estemos claros con esto. ¿Por qué? Porque el hombre en su condición caída siempre quiere buscar méritos personales. Pero en la salvación no tenemos absolutamente
ninguno. Estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. El Salmo 103, versículo 8 al 14, nos dice y cita: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es lo que nosotros somos? Polvo. Nosotros lo que somos es polvo. Del polvo somos y al polvo volveremos. Hermanos, es interesante que Dios nos salvó por su misericordia. Él no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Y algo que me llama mucho la atención, que el que le escribe a los Efesios es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y todos sabemos que el apóstol Pablo era un injuriador. El apóstol Pablo era un perseguidor. El apóstol Pablo respiraba amenaza. El apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 9, pidió carta para seguir persiguiendo lo del camino. El apóstol Pablo presenció la muerte de Esteban, la consintió. Y es el apóstol Pablo que dice: por gracia soy salvo. Y eso es interesante, hermano, y hago ese énfasis, porque si el apóstol Pablo nos lo hubieran puesto a uno de nosotros con ese currículum, perseguidor, injuriador, asesino, probablemente le volaron la cabeza al apóstol Pablo. Pero qué bueno y maravilloso es que Dios no es como nosotros. Pues quizás nosotros cuestionamos al apóstol Pablo, pero tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos tan perversos y tan malvados y destituidos de la gloria de Dios como el mismo apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Por gracia somos salvos. Y no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. ¿Sabe por qué? Porque Él se acuerda que tú y yo somos polvo. Él se compadeció de nosotros. Ahora es interesante entender que nuestro Dios es misericordioso. Él es lento para la ira, pero Él es grande, 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 grande en misericordia. En misericordia. Ahora, ¿qué pasó con la audiencia que Tito le escribió? Aquí a los Efesios, el apóstol Pablo le habla de la gracia de Dios, la salvación, pero ¿cómo fue que Dios salvó a los creyentes en Creta? Capítulo 3, versículo 3 al 7 de Tito nos dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos uno a otro. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, oye bien, iglesia, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! Nos salvó
no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Cito otra vez. Si tú estás en el Evangelio, si yo estoy en el Evangelio, es por pura gracia. Es por pura gracia. No por tu propio esfuerzo. Es porque Dios te escogió y me escogió por su misericordia, por su pura gracia. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto. Y es tan glorioso que no solo Dios nos salva por gracia, sino que también Dios nos regala la fe salvífica para que tú y yo podamos creer en Cristo. Wow. Tercer punto, Dios no solo nos salva por gracia, sino también que nos regala la fe salvífica para que podamos creer en Cristo y nadie pueda gloriarse por sí mismo. Versículo 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Permítanme leer esos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, cito, dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Fin de la cita. Ningún cristiano tiene ningún mérito. El único que tiene todo mérito tiene un nombre y se llama Jehová Dios de los ejércitos. Por eso soy de lo que digo y le hablo a los adolescentes en esta mañana y a la iglesia. Hermanos y hermanas, ser cristiano es un privilegio. Hay mucha gente que cree que tener mucho dinero es ser muy privilegiado. Pero la Biblia enseña claramente que la felicidad del hombre no constituye en la abundancia de los bienes que posee. La felicidad del hombre, de la mujer, es conocer a Cristo. Es servir a Cristo. Es entregar a Cristo. Es adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque este mundo es temporal y pasajero. Este mundo es temporal y pasajero. Tu vida es temporal, mi vida es temporal. Y lo único que tiene sentido es servir a Cristo. Adorar a Cristo y entregar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el autor de la vida. Y la vida sin Cristo no tiene sentido. Es como un barco sin timón que no sabe a dónde va. Así anda el hombre o la mujer que anda sin Dios, sin fe y sin esperanza. Dios los salvó por su pura gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Hermano, nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros no somos producto de la casualidad. Meditemos en esto, hermano, serio. Nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros no estamos en el Evangelio por casualidad, no. A nosotros nos escogieron antes de la fundación del mundo. Y lo hicieron por pura gracia. Henry Mahan comenta y cito: la fe en Cristo es el camino, el medio o instrumento por el cual recibimos y disfrutamos la salvación. Y esta fe salvadora no es producto del hombre, sino don de Dios. Toda obra de justicia hecha por nosotros no es nuestra, sino debido a la gracia de Dios. Fin de la cita. Wow, hermano, eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque hay gente que me ha dicho a mí: pastor, yo quiero ser cristiano.
Yo quiero servir a Cristo. Pero cuando tú vas a Romanos capítulo 9, te das cuenta que esto no es el que quiere, no es el que corre, no es el que brinca, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un hombre de Dios, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. No estamos por paracaídas en el Evangelio. No estamos por casualidad. Aunque se burlen de ti, aunque te relajen, aunque te llamen fanático, adora a Cristo, exalta a Cristo y glorifica a Cristo, que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y un día estaremos con Él, gozando en su gloriosa presencia. Ahora es interesante que los 3 puntos que hemos visto, el protagonista que vemos es a Dios. Nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Qué más? Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos salvó por su gracia para mostrar su gran amor. Y nos regaló la fe salvífica para que creamos. Bendito Dios. Es impresionante. Y eso debería asombrar, hermano. Hermano, el día que tú lees la Biblia y tú no te asombras de esas verdades, órale a Dios. Porque estas son verdades que deben de asombrarnos. Cuando yo me veo yo y veo a Dios, lo que ha hecho por mí, sin yo merecerlo, eso tiene que tener asombro. Cuando Isaías, en el capítulo 6, fue confrontado con la santidad de Dios, él no se quedó igual. Él tiró un grito: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Pero es interesante que aquí, cuando el apóstol Pablo dice, por gracia soy salvo, no es una expresión pasiva, sino una expresión activa. Es una exclamación de él ver las condiciones que nosotros estábamos y qué hizo Dios. Por gracia soy salvo. Yo no hice nada, Él lo ha hecho todo. Amén. Ahora el verso 9 dice: para que nadie se gloríe. Nosotros somos tan expertos, que si realmente la salvación fuera el 50-50, Dios entregó a su Hijo y ahora yo retengo la salvación. Nosotros somos tan expertos, y eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, que nos atreveríamos en el cielo, cuando estemos allá en la presencia de Dios y Dios nos esté recibiendo, nos atreveríamos a decir: sí, sí, Señor, tú entregaste a Cristo. Sí, tú lo entregaste. Pero yo tuve que pelear mi salvación. Yo tuve que retener mi salvación. Yo tuve que hacer algo. Hermano, esto no tiene que ver con nosotros. La salvación no tiene que ver con el ser humano. La salvación tiene que ver con Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ninguno podemos gloriar en nuestra salvación. La salvación le pertenece a Dios y Él se la regala a quien Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiera. Y por último, nuestro cuarto punto, y está conectado al versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. Nuestro Dios nos ayuda a entender en este versículo que no somos salvos por obras, pero Dios preparó buenas obras para que andemos por ellas. No somos salvos por obras, pero Dios preparó buenas obras para que andemos por ellas. Dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
La Biblia de la América dice de este versículo, y permítame citarlo, lo siguiente, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos salvos por obras, pero Dios preparó buenas obras para que tú y yo andemos por ella. John MacArthur hace un comentario de este versículo 10 y permítame compartirlo, amada iglesia. Dice: aunque las buenas obras no cumplen función alguna en la obtención de la salvación, las buenas obras tienen mucho que ver con el hecho de vivir la salvación en la práctica. Ninguna cantidad de buenas obras puede producir la salvación. Pero es cierto que muchas buenas obras son producidas y dan evidencia de nuestra salvación. Sigue diciendo MacArthur: el mismo poder que nos ha creado Cristo Jesús también nos capacita para realizar las buenas obras para las cuales nos ha redimido. Tales obras sirven para verificar la salvación verdadera, ya que las actitudes y los actos justos proceden de la vida transformada, cuya ciudadanía está en los cielos. Estas buenas obras son de esperar, porque Dios la preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Fin de la cita. Wow. Las obras nos salvan, pero las buenas obras dan evidencia de que tú y yo somos salvados. Y aún esas buenas obras, amados hermanos, Dios la preparó de antemano para que sus hijos anden por ella. Wow. Hermano, esto es de Dios. Miremos varios ejemplos sobre este punto de las buenas obras. Mira lo que Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 9, versículo 8, y cito, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y abunde para toda buena obra. Dios nos da abundante gracia para que nosotros abundemos en toda buena obra. Pablo, hablándole a Timoteo, le dijo que todos los creyentes deben estar preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículos 13 al 14 lo siguiente. Dice, y cito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos y hermanas, no somos salvos por obra, pero la salvación produce obras. Ahora, ¿cuáles obras? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son esas obras? A veces Dios te puede permitir que un hermano vaya a ti con necesidad. Y si tú tienes con qué apoyarlo, eso es parte de esa buena obra. Es parte de esa buena obra. Porque Dios fue quien permitió que ese hermano llegara a ti. Ahora, ¿qué espera Dios? Que tú le digas a ese hermano calentado y vete en paz. No. Por eso es que Juan en su primera carta, capítulo 3, dice que el que quiere venir a este mundo hiciera contra su hermano su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, no vemos de palabras, sino de hecho y verdad.
Somos salvos por gracia. Dios lo hizo todo, pero también Dios preparó esas buenas obras para que tú y yo andemos en esas buenas obras, sirviendo a Cristo con gozo, sirviendo al Señor con alegría, apoyando a la persona que el Señor nos permite apoyar para gloria y honra de su santo nombre. Como decía anteriormente, en estos 4 puntos y en el texto, si nosotros queremos ver un protagonista, el protagonista de este texto y la obra de salvación y redención tiene un solo nombre y es Dios. Por gracia somos salvos. Por eso que toda gloria, y quiero aplicar con esto, una sola aplicación, en nuestra salvación, toda gloria, no alguna, toda gloria sea dada a Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito. Si tú eres cristiana, es por la gracia de Dios. Si yo soy cristiano, es por la gracia de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, versículo 1 al 3. Dios nos salvó por gracia, mostrando su gran amor, entregando a Jesucristo a morir en una cruz por el puro fuego de su voluntad, versículo 4 al 7. Dios nos regaló la fe salvífica, versículo 8 y 9. Y es Dios que nos ha creado en Cristo para realizar las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que andemos en ella, versículo 10. Ahora, pastor, ¿y qué debería de producir eso en nuestro corazón? Gratitud. Gratitud. Gratitud a una magnitud que sin hablarme, yo debería decir, como dijo Isaías, cuando el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Cuando Dios vio ese ángel que le pasó un carbón encendido, eso es gracia. Porque no hay quien vea a Dios y viva. Y Dios mostró gracia con Isaías, le envió un ángel, le pasó un carbón encendido, santificó su inmundicia, y el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? La respuesta de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí. La gratitud de entender estas gloriosas verdades debe de producir en nosotros el deseo de servir a Dios, el anhelo de servir a Dios, y de acercarse al pastor y preguntarle, pastor, ¿dónde yo puedo servir? Pastor, ¿qué es lo que hay que hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí en el culto, a la 1, a las 2:30 aquí, adorando de rodillas, buscando qué hay que hacer. Predicando a Cristo aquí fuera de estas 4 paredes, a tiempo y fuera de tiempo, compartiendo tu fe. Dios no te llamó para estar callado, Dios no te llamó para estar callada, Dios no me llamó para estar callado, no. Dios nos dice a nosotros la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio aquí a toda criatura. Dios nos llamó de la tiniebla a su luz admirable para que tú y yo proclamemos la virtud de Él. Doctor, que yo no lo menos mucho en la Biblia. No hay que ir a un seminario para predicar. Los seminarios son buenos y yo los recomiendo. Los recomiendo. Pero el endemoniado Garadeno no fue un seminario. En Marcos 5 hay una historia del endemoniado Garadeno, quizás tú lo has escuchado, que después que se fue libertado por Cristo, por gracia, él quería seguir a Jesús. Y en el texto bíblico Jesús le dice, no, ve y testifica a los tuyos cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Y dice el texto bíblico que él fue por toda Decápolis. La palabra Decápolis es 10 ciudades. Él fue por esas 10 ciudades. ¿El qué? Pregonando el favor de Dios en su vida. La Biblia no dice que él fue quien enseñó. Ahora yo puedo inferir del texto
en la condición que se encontraba en los sepulcros, como era atado con cadena, en la condición de su locura, yo puedo inferir del texto y especular que probablemente este hombre iba por estas 10 ciudades diciendo: hay uno que sana, hay uno que alimenta, hay uno que transforma, hay uno que me devolvió mi juicio cabal, y ese tiene un nombre y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Tú tienes que dar por gracia lo que de gracia lo has recibido. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura. Familiares y no familiares. Compañeros de trabajo y no compañeros de trabajo. Compartir tu fe. Pero también Dios te llamó a la iglesia. No para estar como un cuadro. Dios nos llama a servir. Y el evangelio no es vacaciones. La vacación la vamos a coger en el cielo. Cristo, que es nuestro ejemplo a mitad, decía: mi padre trabaja y yo también trabajo. Hermano, la salvación depende de Dios desde el principio a fin. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo hablando dice, y cito: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow. Ocupaos, ¿en qué? En vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien ilustraba estos versículos con alguien que le regalaron una casa que no tenía para comprar esa casa. Le regalaron la casa. Bueno, la persona que recibió la casa se quejó porque no tenía con qué limpiar la casa. Bueno, pues le regalaron también el mitolín, los swappers, la escoba, le regalaron todo. Ahora, ¿cuál era la excusa para esa persona no mantener limpia su casa? Porque le regalaron todo. Hermano, no hay excusa para nosotros no ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que nos infunde la energía, es Dios que nos da la fuerza. Somos guardados por el poder de Dios, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. Somos guardados por su poder. Dios nos ha dado a Cristo, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, nos salvó por su gracia. Hermano, tú y yo estamos completos en Cristo. Si no estamos haciendo nada, pueden haber varias cosas. Nuestra rebeldía, dureza de corazón. O pudiera ser que yo debo de preguntarme si yo estoy conectado a la vida. Yo tengo que preguntarme eso. Si verdaderamente estoy conectado a la vida. Yo me gozaba cuando el hermano Reinaldo citó Juan 15, que ahí habla de la vida verdadera. Y hago otra inferencia, hermano, porque si tú vas a ese texto, dice Jesús mismo hablando: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el Padre es el labrador. ¿Y sabe qué hace el Padre? Que apoda el árbol para que el árbol dé más fruto. Y si tú y yo estamos conectados a la vid, tú y yo estamos llamados a dar fruto. No lo digo yo, la Biblia lo enseña. Pastor, wow, pero a veces yo estoy luchando todos estamos luchando. Y tenemos que estar confiados que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios. Pero debemos de orar a Dios para que Dios nos ayude a dar frutos.
frutos que evidencien nuestra salvación. Y esas buenas obras son parte de esos frutos. No nos salvan, pero evidencia de que nosotros somos realmente salvados. Una nota personal, y cierro con esto para orar. Esa nota es mía, personal. Dice, y cito: amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, que nos ha dado este privilegio de ser salvos por pura gracia. Él comienza, Él termina, Él nos da la fuerza para hacer su voluntad. La salvación nada tiene que ver con el mérito humano. Todo viene de Él por pura gracia y misericordia. Demos gracias a Dios por Jesucristo, que pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar, para morir por pecadores rebeldes que merecemos el justo juicio de Dios. Sin embargo, aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a Él, hemos sido salvados por su gracia. Que en esta Santa Cena que vamos a celebrar, hagamos memoria de todo lo que pasó nuestro gran Salvador por su gran amor en la cruz por nuestra culpa. Y al salir de este lugar, podamos servir con gozo y gratitud a nuestro Dios, que ha sido bueno con nosotros siempre. Fin de la cita. Nuestro Dios ha sido bueno siempre. Una ocasión en el grupo de oración yo pedí la petición de oración por la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Dios ha sido bueno siempre. Y Dios es bueno siempre. Los malos y rebeldes somos nosotros. Hermanos, sirvamos a Dios con gratitud, con alegría. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Juan, ¿qué sería de nosotros si el Señor no lo hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos hoy si Él no lo hubiera perdonado? Yo no conozco tu andar delante de Cristo, pero yo sé mi vida ante Cristo. Y yo sé que si el Señor lo hubiera metido en su mano, probablemente, quizás yo no estuviera al frente de ti ahora mismo. Y todo lo hizo Dios por pura gracia. Bendito sea su nombre. Sirvamos con gozo, sirvamos con alegría, adoremos a nuestro Dios con júbilo, exaltemos a nuestro glorioso Salvador, quien se clavó en una cruz y se hizo maldita para bendecir a cada uno de los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Yo no sé si tú crees la realidad del infierno, pero el infierno es real. El evangelio no es un pasatiempo. El infierno es tan real que yo te invito a que veas la muerte de Cristo. Ve la muerte de Cristo. Lee Isaías 53. Y todo lo hizo Él por ti. Lo injuriaron, lo escupieron, lo traspasaron en su costado. Le pusieron una corona de espinas. Le dieron a beber vinagre por agua. Todo lo hizo por nuestra maldad. Todo lo hizo por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y es increíble que cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 12, dice que Él iba a la cruz con gozo. Es increíble que iba con gozo. Es increíble que aún Eva iba a clavarse en una cruz, iba con gozo. Por tu maldad y por mi maldad. Y todo, absolutamente todo, por pura gracia. Que el Señor nos ayude a servirle con gratitud. Que el congregar no sea un privilegio, no una pesadez.
que anhelemos que llegue el domingo para adorar a Dios. Que sea un gozo congregarlo y adorar a aquel que cuando el mundo decía no hay esperanza, Él abrió su brazo. Cuando el mundo nos rechazó y probablemente decía, para fulano no hay esperanza, Dios no tenía en su agenda. Bendito sea nuestro glorioso Salvador. Amén. Que nosotros podamos servir con gozo y gratitud y actuar como aquel leproso que andaba con el grupo de 10, que cuando se vio limpio no siguió caminando, se devolvió a dar la gracia a aquel que lo limpió. Y cuando actuó con gratitud, no solamente fue limpio materialmente, sino que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Recibió sanidad material, pero también su alma fue salva. Hermanos y hermanas, tú eres salva por pura gracia. Amén. Sírvele a tu Dios con gozo, con alegría. Aunque esté pasando cualquier situación, gózate en tu Señor. Es un privilegio glorioso ser cristiano. No hay mejor cosa que ser cristiano. El mundo y su deseo pasan, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Aunque vengan tormentas, aunque venga lo que venga, confía en tu Dios, gózate en tu Dios, adora a tu Dios, exalta a tu Dios, que te cogió desde antes de la fundación del mundo para que estés con Él por toda una eternidad. Amén, Señor. Oremos. Señor, gracias. Solo cuesta decirte gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia, Dios. Gracias por tu pura gracia, Padre. Cada uno de nosotros que te servimos merecemos el infierno y tú nos salvaste. Gracias, Dios. Padre, levanta al caído, Dios. Y al salir de este lugar, Padre, nos sacudamos y podamos estar firmes, siguiendo las pisadas de Cristo. Padre, tú eres un Dios perdonador. Vamos a celebrar la Santa Cena, Señor, y queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón por cualquier actitud pecaminosa, por cualquier acción pecaminosa, por cualquier pensamiento inadecuado hacia un hermano o hacia una persona, hacia un prójimo, Dios. Padre, perdona todo pecado, Dios mío, que hemos cometido delante de ti. Señor, ayúdanos, Dios mío, Padre amado, a venir con un corazón contrito y humillado, el cual dice tu palabra que tú no lo desprecias. Ninguno somos dignos. Cristo nos hace dignos a esta invitación. Es por medio de Cristo que venimos y celebramos esta Santa Cena. Cristo, gracias. Wow, Cristo, ayúdame a amarte, a obedecerte, a someterme a tu autoridad como Señor mío. Ayuda a esta iglesia, Padre, que tu nombre sea glorificado en este púlpito, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea adorado, que tu evangelio sea predicado. Que entendamos, Señor, que tú no viniste a buscar a justos, sino a pecadores para que vengamos a arrepentimiento. Señor, gracias por traernos, por persuadirnos. Aleluya. Gracias por mostrar esa misericordia infinita para con nosotros. A ti te alabamos, a ti bendecimos. Y este tiempo de Santa Cena lo ponemos en tus manos. Una vez más, te rogamos que bendiga este vino, que bendiga este pan y que hoy nosotros hagamos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros